Gracias a Débora, gracias Julio por esta introducción, por la invitación y a todos quienes están conectados en este momento. Es un gusto estar con ustedes hoy aquí. Tengo creo, dos disclaimers por hacer. El primero de ellos es que felicitando y agradeciendo las presentaciones de los colegas que estuvieron o me antecedieron. em, y lo rico de sus exposiciones, a mí me toca un tema que es mucho más rígido, ¿no? No es tan interesante como estos temas de ciberseguridad o datos en el uso y el aprovechamiento de otros actores, como el caso que exponía Daniel Carranza, o ciertamente los temas de uso y aprovechamiento de datos en temas medioambientales como nos exponían por parte del Open Data Charter. Así que este tema rígido de la normativa le toca a alguien, de todas formas, me toca a mí. Pero la buena noticia es que es fundamental, ¿no? Para poder hacer todo lo que hemos estado discutiendo desde que ha iniciado esta sesión. Y el segundo disclaimer es que siendo tan rígido no tengo una presentación, pero sí quiero que reflexionemos mucho de los procesos de la generación de política pública en materia de datos abiertos y ahondemos en diferentes aspectos que específicamente nos van a llevar a hablar acerca de los elementos clave de las políticas nacionales de datos abiertos, de tendencias regulatorias, de desafíos comunes que hay para estos temas en la región, de los roles de la institucionalidad y la sostenibilidad de políticas o de las propias oportunidades que hay en este tipo de políticas para Guatemala y ciertamente para otros países de la región. Y dicho eso, con esos dos disclaimers, vamos a entrar en materia, no sin antes felicitar a Red Ciudadana por estos 15 años de trabajo, como bien nos decía Julio, iniciando esta sesión y gracias por darnos esa pincelada de todo ese trabajo que se ha desarrollado y también es un gusto compartir con otros socios como es el Reino Unido también en estos aspectos, un país líder también en muchos aspectos en la apertura de datos y en impulsar ciertamente esta agenda. Entonces, yo en mis dos disclaimers que hice, hablaba o iniciaba por indicar que era fundamental poder contar con políticas nacionales de datos abiertos para poder llevar adelante todo lo que se ha hablado hasta ahora. Y siendo que es así, quiero entrar en materia precisamente de dar una pincelada de cómo están estas políticas a nivel regional. Nosotros trabajamos desde el Departamento para la Gestión Pública Efectiva de la OEA, de la Secretaría de Fortalecimiento de la Democracia, impulsando este aspecto importante de datos. Hoy hablaremos de datos abiertos. En mi presentación voy a hablar de otras ángulos de lo que trabajamos en esta agenda de datos, pero ciertamente lo hacemos desde la sección de gobierno digital y abierto de este departamento, impulsando una agenda amplificada en temas que ya escuchamos de gobierno digital o temas de uso y aprovechamiento con tecnologías emergentes y ciertamente en el gobierno abierto. En la región, nosotros desde el departamento hemos apoyado el desarrollo de 7 políticas nacionales de datos abiertos. Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, el propio Guatemala, Honduras y Perú. Pero adicionalmente a estos 7 países que hemos apoyado desde la OEA para la generación de políticas nacionales de datos abiertos, también encontramos otros países que tienen políticas de datos abiertos muy consolidadas, como es Colombia, México, Chile, Uruguay, Brasil y Argentina. Y creo que en ese mapeo se incluye un buen paquete de lo que son los liderazgos en materia de política nacional de datos abiertos. Estas políticas de datos abiertos deberían ser la expresión de la capacidad del Estado de gestionar datos, ¿cierto? De hecho, estas políticas han sido hoy por hoy uno de los grandes resultados de una década de políticas de datos abiertos y creo que esto es importante. Ha sido uno de los grandes resultados, y esto creo que es muy importante señalarlo, han estado vinculadas a agendas de gobierno abierto desde el 2011 en la región. Creo que fue un espacio, un momento en la historia de la generación de normativas sobre la gestión de datos que creo sentó un precedente y que nos impulsó a trabajar con mucha más velocidad en la generación de estas políticas nacionales de datos abiertos en los países. Por otro lado, estas políticas han sido
precursoras de otras políticas como lo es hoy por hoy los marcos de gobernanza de datos. Creo que es muy importante, que funciona muy bien en administraciones públicas con una vocación de interoperabilidad y con avances de interoperabilidad importantes, pero hoy estas políticas nacionales de datos abiertos, todo este entramado de políticas han servido en los países para afianzar las discusiones sobre gobernanza de datos y ciertamente en ser precursores entregan muchos elementos entregables adquiridos a lo largo de los años en la implementación de las políticas que creo que son muy importantes. Ahora, cuando hablamos de políticas nacionales de datos, lo primero que pudiéramos preguntarnos es por qué, ¿no? ¿Por qué necesitamos una política de datos abiertos para hacer datos abiertos? Bueno, en primera instancia, porque muchos de los componentes, precisamente como voy a explicar a continuación, nos ayudan a lograr establecer una base sobre la cual partir en la implementación de los datos abiertos y creo que es muy importante que precisamente estas políticas establezcan los lineamientos para la implementación, definan conceptos, que es muy importante, por supuesto, en la medida en que el objetivo es asegurar que se cumpla a los principios que, por ejemplo, establece la Carta Internacional de Datos Abiertos y teníamos al Open Data Charter antes de esta presentación, o los principios que nos mencionaba también el chino en su presentación. Em, y esos lineamientos que establecen esas políticas nos ayudan a asegurar que hay un mismo entendimiento sobre esos principios, sobre la definición de conceptos, metadatos o incluso algunas enlistan los diccionarios acerca de cómo se entienden cada uno de los aspectos de esta política y los propios de datos abiertos. Creo que es muy importante. Cosas tan sencillas como esas son no elementales en este mundo de las infraestructuras de datos espaciales o las propias públicas digitales, pero creo que es importante en función de poder asegurar que la administración pública entiende de la misma forma a los datos abiertos. Por otro lado, define competencias normativas, ¿no? ¿Qué marcos observa? Esto es importante. Algunas, obviamente, observan a su propia realidad interna. Tiene que hablar con acceso a la información pública o protección de datos personales. Dos de esas marcos normativos que observan en las políticas nacionales de datos abiertos o también las competencias institucionales, ¿no? Que define en estos lineamientos. Cuando hablamos de competencias institucionales es acerca de las rectorías institucionales, las responsabilidades para ejecutar la política, pero también sobre esta temática en la administración pública. Vamos a hablar un poco más de eso en adelante. O también define las competencias técnicas, ¿no? Ya se hablaron temas de licenciamiento, por ejemplo, que se mencionó acá, muy bien orientadas. Ese tipo de competencias técnicas que empiezan a definir las políticas o también de los mecanismos para la implementación de la política, como es el caso de comités nacionales de datos abiertos o comisiones nacionales de datos abiertos, cualquiera sea el mecanismo, pero también esas políticas hacen una identificación muy puntual acerca de los mecanismos que van a hacer la implementación o van a coayudar en la implementación de la política pública de datos abiertos en el país, como también establecen los lineamientos que definen herramientas específicas, el portal, una de ellas, ¿no? Los portales nacionales de datos abiertos, que es una expresión palpable de estas políticas de datos abiertos, o también define instrumentos, ¿no? Como los que va a trabajar la política, llámense guías de implementación de políticas, reglamentos o normas técnicas específicas que están viendo o que están generando a partir de la implementación de la política nacional de datos abiertos. Todo este entramado de definición de lineamientos, de competencias, conceptos, mecanismos, herramientas e instrumentos es lo que componen las políticas nacionales de datos abiertos hoy por hoy y que le dan no solo la base para la implementación de los datos, pero les dan la personalidad que requiere el país para esta agenda de política pública. No sin olvidar una definición importante hoy por hoy de lo que podríamos llamar la tendencia de las políticas nacionales de datos abiertos, es que también están observando
a promover el uso y el aprovechamiento de los datos, ¿no? Por un lado, entendiendo un poco esta definición de que los datos abiertos no son simplemente la apertura de los conjuntos de datos, ¿no? Eso es importante. Las políticas nacionales de datos abiertos por lo general tienen un 90% o están orientadas en un 90% a ese eje de apertura de datos porque pues están inspiradas dentro de la institucionalidad para guiar a las instituciones públicas a hacer esa apertura de datos y en un 10%, en algunos casos menos, en algunos casos un poco más, acerca del uso del aprovechamiento de hablar, ¿no? O definir por lo menos algunos lineamientos que promuevan el uso y el aprovechamiento de los conjuntos de datos, que es algo que no es inherente necesariamente para hacer en el caso de la administración pública, a no ser sea para algo muy importante, por lo cual estas políticas también son muy importantes, que es la generación de política pública basada en evidencia, pero por otro lado, que se promueva el uso por parte de infomediarios, de terceros, agentes no gubernamentales que construyen o generan valor sobre los datos abiertos precisamente, y eso es algo que está a lo que están apuntando las políticas nacionales de datos abiertos en diferentes aspectos, ¿no? Algunas mucho más ambiciosas que otras. Entonces creo que eso es importante. Algunos puntos adicionales para conversar acerca de las políticas en estos diferentes lineamientos que plantean hoy por hoy estas políticas nacionales. Y antes de pasar a eso, quiero hacer una diferencia. Algunas de las políticas nacionales de datos abiertos que vemos o la normativa de reglamentación que tenemos de datos abiertos en los países no son necesariamente solo de unas políticas firmadas por decretos administrativos o acuerdos gubernamentales, ministeriales, por los cuales se aprueban y se pasan, pero también algunas son, en el caso de unos países, entran a ser parte de las normativas de acceso a la información pública que tienen los países. Entonces ya no solo son políticas separadas que observan aspectos de acceso a la información pública, la legislación de acceso a la información pública, pero son de hecho inherentes o están embebidas, incrustadas en las legislaciones de acceso a la información pública, con capítulos muy particulares en materia de datos abiertos. Dicho eso, dentro de ese ambiente, yo creo que hay cosas importantes para hablar, ¿no? En temas de competencias, hay países que exhiben una organización institucional más centralizada, ¿no? Hay una institución que es responsable de la agenda de datos abiertos, la cual responde a la implementación de la política e incluso de los portales nacionales de datos abiertos, y hay otros países en que no, en que hay una competencia para la implementación de la política y esta agenda, otras competencias para los portales nacionales, por ejemplo, y creo que esos son los dos grandes clústeres que vemos en la región. Eso en algunos casos también impacta la forma de gestión de los portales nacionales, lo que sí podemos ver, y los invito a que lo hagan y visiten cada uno de los portales nacionales de datos abiertos que existen en la región en este momento. Son muy similares, son unas herramientas muy similares. Creo que hoy por hoy no hay nada relativamente extraordinario acerca de los portales nacionales, solo que en algunos casos es muy difícil tener un portal nacional de datos abiertos, pero no necesariamente por condiciones técnicas, sino más por los arreglos institucionales alrededor de la implementación de la política. Pero son muy similares, ¿no? Entra uno, si no fueran dominios diferentes, que tendrían la misma usabilidad para la apertura, ¿no? Y cómo están estructurados, pero les invito, es un buen ejercicio darse una pasada por cada uno de esos portales, verlos de cuando en cuando, ver cómo están funcionando y ciertamente lograr extraer lo mejor de cada uno de ellos para las propias iniciativas que se tengan a bien hacer hoy por hoy. Em, en temas de comisiones nacionales, que es uno de los lineamientos o comités nacionales de datos abiertos que definen las políticas nacionales de datos abiertos, creo que es muy importante, ¿no? Entender que no solo hay una instancia rectora de la política o instancias rectoras, y hay un compartir acerca de los temas técnicos y los temas institucionales,
algo muy importante que han definido las políticas es la generación de estas instancias más operativas que coayuden en la implementación, los comités nacionales o las comisiones nacionales de datos abiertos, multiactor que integran diferentes actores, incluyendo de sociedad civil y de sector privado, que logren tener un mecanismo de trabajo para la generación de planes de apertura regulares o dar eh, seguimiento a estos planes anuales o a los temas de monitoreo, evaluación o a la toma de decisiones sobre la agenda de datos abiertos. Y esto es muy importante. Nuestros mecanismos que definen que deberían ejercitarse mucho más para potenciar todo lo que pueden ofrecer los datos abiertos. Y en cuanto a uso y aprovechamiento, creo que simplemente para ir un poco avanzando en la presentación es la importancia de que algunas políticas, yo diría que la gran mayoría apuntan a los temas de investigación, porque es un tema apolítico, ¿no? Se promueve la investigación con datos abiertos y hay otros que apuntan mucho más o señalan mucho más puntualmente a temas de transparencia, ¿no? Para uso y aprovechamiento en temas de transparencia, como es en el caso del PIDA, el Programa Interamericano de Datos Abiertos para Prevenir y Combatir la Corrupción. Si vamos a unas de las últimas políticas aprobadas en la región, el caso de República Dominicana o de Ecuador, em, estas ya señalan y observan a este tipo de instrumentos específicamente para temas de transparencia o anticorrupción y creo que es una de las tendencias también. Pero hay otras como la República Dominicana, por ejemplo, que también señala la importancia de promover los datos abiertos para el periodismo de datos, ¿no? Entonces, hay diferentes formas en que se expresan, tiene que ver mucho con la realidad interna de los países, pero ya están apuntalando eso hacia afuera e incluso también haciendo una invitación a otros gobiernos subnacionales, estaduales, estatales o municipales a que observen los lineamientos que establecen estas políticas, toda vez que estas políticas también definen cuál es su marco, obviamente, de operación, que generalmente es el ejecutivo, en algunos casos trasciende, sobre todo donde hay políticas nacionales de Estado abierto también para otros poderes del Estado y son observadas por estos poderes. Y en el caso de gobiernos subnacionales es una invitación para que también puedan apropiarse de muchos elementos, de los elementos que tienen esas políticas para el desarrollo de sus propias políticas de datos abiertos. Creo que algo importante para decir es que la fortaleza de las políticas nacionales de datos abiertos están en dos elementos, ¿no? La definición clara de competencias y mecanismos, creo que eso es muy importante, eso le ayuda a la administración pública, pero también define precisamente ese camino para las instituciones, ¿no? Entonces, la claridad es muy importante. Y segundo, la vinculación con agendas y procesos, creo que es lo otro tan importante. Digo, las políticas como documento son relativamente sencillas. Los arreglos institucionales para poder llegar a ellas y a una aprobación de estas políticas es lo que lo hace un poco más desafiante. Y por otro lado, hoy por hoy, ya después de haber recorrido una década de generación y habiendo vivido, ¿no?, la implementación de estas políticas nacionales de datos abiertos, creo que lo más importante es que estas agendas empiecen a tener una vinculación más directa con agendas y procesos. Ya hablamos de los temas de transparencia, ¿no?, y el PIDA, este Programa Interamericano de Datos Abiertos, o incluso ya observando compromisos que se hacen ante la Alianza para el Gobierno Abierto o ante otras instancias como MESICIC o UNCAC para temas de transparencia de nuevo, o empiezan a vincularse con agendas y procesos de generación de valor económico y social, ¿no? En la presentación de el Reino Unido fue claro también la importancia de conectar estos temas con estos temas de desarrollo de valor y generación de valor económico también, temas de investigación, los planes nacionales de desarrollo o agendas digitales, que es otra de las formas importantes de que esta política no se quede solamente en una apertura de conjuntos de datos en algún portal, sino que empiece a ser muy orgánica en la generación de política pública, en el seguimiento de política pública y conectar con los planes nacionales de desarrollo o agendas digitales. Es otra de las cosas que están observando estas políticas. Ciertamente la política pública basada en evidencia y hoy por hoy deberían expresar también la disposición de integrarse a los marcos de gobernanza de datos, ¿no?, que se están generando o manifestarse como la plataforma sobre la cual construir las políticas de gobernanza de datos. Y allí
un paréntesis sin entrar mucho en detalle de estos temas, porque no, esa es otra conversación aparte, ¿no? Las políticas o los marcos de gobernanza de datos de los países. Pero lo que quiero indicar aquí en decir deberían expresarse con o deberían expresar estas políticas nacionales de datos abiertos la disposición de integrarse en los marcos de gobernanza de datos es que conviven de forma separada, ¿no? Es importante que los datos abiertos tengan su propia mecanismo de implementación, por eso están las políticas y los de gobernanza de datos que son obviamente un aparato diferente, mucho más amplio que debe incluir un pilar de datos abiertos. Es importante que haya una coincidencia, ¿no? Una sincronía entre estos tipos de políticas que ciertamente están viendo a los datos de alguna forma, ¿no? Si es para apertura, uso, aprovechamiento o si tiene que ver más con temas de la gestión de datos en un mundo interoperable en la administración pública, que no es simplemente la apertura y hoy por hoy para los temas de aprovechamiento con inteligencia artificial o tecnologías emergentes. Creo que eso es muy importante. Entonces, que tenga y se definan con muy bien esos mecanismos de apertura de datos y los de gobernanza creo que va a ser muy importante. Es el caso este año para nosotros que apoyamos dos procesos de asistencia técnica en la generación de política pública en materia de gobernanza de datos, tanto de Argentina como de Brasil, que puedan vincularse estos procesos que puedan potenciarse. Pero en América Latina ha sido muy importante que en ausencia de gobernanza, de políticas nacionales de gobernanza de datos, tenemos 10 años de recorrido en materia de políticas, un poco más de datos abiertos y han sido esa plataforma sobre las cuales hoy los diálogos sobre gobernanza de datos se pueden dar de manera más fácil. Desafíos. Estos son triviales, pero exageradamente potentes, así que no creo que va a ser nada tremendamente disruptivo. Digo, triviales, pero exageradamente potentes. Y es gran desafío no politizar la política, ¿no? La política nacional de datos abiertos debería ser algo pragmático, ¿no? Que define una serie, un ecosistema de elementos para la apertura, uso y aprovechamiento de los conjuntos de datos. Dos, la ambición, ¿no? La ambición creo que puede matar precisamente la política o la ejecución de la política. Entonces creo que hay que saber limitar muy bien la ambición de lo que queremos con las políticas nacionales de datos abiertos, toda vez que puede irse por otro camino que no es necesariamente la promoción de la apertura, pero sí otros temas. Y creo que la pureza en la que logremos definir esa política de datos abiertos va a ser importante. La interoperabilidad puede ser ese otro de los desafíos. En ambientes donde la interoperabilidad no fluye, las políticas de datos abiertos son, de hecho, la mejor expresión de la capacidad del Estado para gestionar datos. Entonces, tenemos que entender muy bien nuestra administración pública para poder también tocar los temas de la ambición que queremos con este tipo de políticas que gestionan datos. La innovación, en cuanto a los desafíos, sí tiene que ver con ver a los datos más allá de la transparencia, ¿no? Y ese es uno de los, así nacieron muy vinculados estos procesos de conjuntos de datos para transparencia, pero hoy por hoy hay temas de innovación importantes, entonces que no nos quedemos ahí. Eh, Políticas de gobierno versus políticas de Estado. Creo que las políticas de datos abiertos deben ser políticas de Estado y no de gobierno. Es algo que hemos visto también en algunos casos donde cuando se interrumpen los procesos de la apropiación de datos abiertos cuando estas políticas obedecen específicamente a gobiernos y no necesariamente se integran como políticas de Estado. Y lo otro muy importante es ver que la política no es el fin, ¿no? Creo que lo importante es la ejecución y hemos visto también el rezago en la ejecución de políticas públicas de datos abiertos en la región, ¿no? Se han dado las políticas, pero en la ejecución no ha fluido y creo que es algo que también ha observado algunos indicadores a nivel global, como el barómetro global de datos. Conclusiones muy rápidas y con esto termino. La primera de ellas, con esto que decían los desafíos, no son el fin. Hay que trabajar en asegurar la implementación de la política pública. Eh, la otra conclusión, es importante que estas políticas promuevan el fortalecimiento de la democracia y el desarrollo, es decir, que no sean simplemente unos elementos técnicos o normas técnicas, sino que en realidad estén conectados
a las agendas de política pública de trascendencia de los países. Ciertamente el fortalecimiento de la democracia, que incluye la protección de derechos humanos y el desarrollo es muy importante. También que las políticas deben ser realistas, ¿no? No se necesitan documentos aspiracionales, sino sujetas a la realidad de las capacidades de país. Y ahí, en este momento en el que estamos en la historia de la gestión de datos en la administración pública, creo que tenemos que ser bastante realistas en lo que podemos lograr con las políticas nacionales de datos abiertos y unas políticas de gobernanza de datos y lo que toma, ¿no? Los arreglos institucionales de cada uno de esos dos mundos que son diferentes. Tres más y culmino. El desarrollo de políticas de datos deben ser procesos colaborativos. Eso creo que también es bastante, eso ya quedó bastante sentado. Así surgieron para nosotros estos 7 procesos de apoyo a los países de las Américas para la generación de política pública y hoy por hoy son toda nuestra recomendación a la hora de generar política pública, ya sean datos abiertos o en cualquier otro ambiente. La política pública deben ser procesos de co-creación pero también, de nuevo, recalcar la importancia en estas conclusiones de que son precursoras de políticas de gobernanza de datos y son necesarias, ¿no? Y que creo que eso va a ser muy importante. Y por otro lado, que las políticas de gobernanza de datos que surjan en los países, hasta ahora son muy pocas, ¿no? Y ahí van punteando países que han tenido un recorrido con la implementación de políticas de datos abiertos también, si hacemos esa observación, como lo son Chile, Colombia, México y Brasil. Y por último, ligado a esto, es que la región hoy cuenta con un marco de referencia interamericano de gobernanza de datos, que fue un llamado que han hecho los Estados miembros en el marco de la OEA para generar y que los estados cuenten con ese marco de referencia que tiene un compendio de 110 lineamientos en diferentes pilares que permiten precisamente sentar ese marco de referencia de gobernanza de datos e inteligencia artificial, donde uno de esos pilares son datos abiertos precisamente. Y esto lo menciono para que invitarles a que conozcan este marco de referencia interamericano. De hecho, voy a permitirme dejar ahí en el chat después de esta intervención el link para que lo visiten, conozcan cuáles son esos lineamientos y en el particular de datos abiertos, que es de lo que estamos hablando en este momento, también puedan ver cuáles son los lineamientos que se establecen para hacer ese vínculo con gobernanza de datos, uso, aprovechamiento también en la era de la inteligencia artificial. em, y para que lo hagan suyo. Y allí es no solo gobiernos centrales, sino también instituciones públicas dentro de los gobiernos o el Estado, como también gobiernos subnacionales que pueden aprovechar también el conocimiento o lo que proponen estos lineamientos para estructurar las estrategias propias de gobernanza de datos e inteligencia artificial. Bien, con eso los dejo de nuevo agradeciendo y felicitando a Red Ciudadana por su